La historia de Lot, el sobrino de Abraham, en los tiempos antiguos, cuando el mundo era joven y las ciudades eran pocas. Vivía un hombre llamado Lot, sobrino del gran patriarca Abraham. Su historia comienza en Ur de los Caldeos, donde habitaba, junto a su familia, en una tierra próspera, pero alejada de los propósitos divinos que Dios tenía reservados para su linaje. Cuando Abraham recibió el llamado divino para abandonar su tierra natal y dirigirse hacia la tierra prometida, Lot no dudó en acompañar a su tío en esta travesía de fe. Juntos emprendieron el largo viaje desde Mesopotamia, llevando consigo sus rebaños, sus siervos y todas sus posesiones. El joven Lot admiraba profundamente a Abraham, viendo en él no solo a un líder familiar, sino a un hombre que caminaba en comunión directa con el Dios Altísimo. Durante años viajaron juntos por tierras áridas y valles fértiles, estableciendo campamentos temporales donde el agua y los pastos lo permitían. Sus rebaños crecían y prosperaban bajo la bendición divina que descansaba sobre Abraham, por extensión, sobre toda su casa. Lot aprendió de su tío los caminos del Señor, participando en los sacrificios y ofrendas que Abraham elevaba regularmente al cielo. Sin embargo, la prosperidad trajo consigo un problema inesperado. Los rebaños de ambos hombres habían crecido tanto que la tierra ya no podía sostenerlos a todos en el mismo lugar. Los pastores de Abraham comenzaron a disputar con los pastores de Lot por los mejores pastos y las fuentes de agua más abundantes. Las tensiones crecían día a día, y Abraham, en su sabiduría, comprendió que había llegado el momento de la separación. Con el corazón pesado, pero la mente clara, Abraham convocó a su sobrino para una conversación que cambiaría el destino de ambos. Lot, hijo mío, le dijo con voz serena pero firme, no debe haber contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí, ñam. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot contempló las palabras de su tío y luego alzó sus ojos para observar toda la tierra que se extendía ante ellos. Hacia el Esete, el valle del Jordán, se desplegaba como un jardín del Edén, con ríos cristalinos que serpenteaban entre praderas verdes y ciudades prósperas que brillaban bajo el sol del mediodía. Las ciudades de Sodoma y Gomorra destacaban especialmente con sus torres altas y sus mercados bulliciosos que prometían riqueza y comodidad. Sin consultar al Señor, sin buscar la sabiduría divina que había guiado a su familia durante tantos años, Lot tomó su decisión basándose únicamente en lo que sus ojos podían ver. Escogió para sí toda la llanura del Jordán, atraído por la apariencia de prosperidad y facilidad que ofrecía aquella región. Abraham, por su parte, aceptó quedarse en la tierra de Canaán, confiando en que Dios proveería para él como siempre lo había hecho. Así se separaron los dos hombres. Abraham permaneció en las colinas de Canaán, continuando su caminar de fe y obediencia, mientras que Lot descendió hacia las ciudades de la llanura. Al principio, todo parecía marchar bien para Lot. Sus rebaños encontraron abundante pasto, sus riquezas se multiplicaron, y pronto se estableció cerca de Sodoma, atraído cada vez más por el estilo de vida urbano que ofrecía aquella metrópolis. Pero Lot desconocía el verdadero carácter de las ciudades que había elegido como su nuevo hogar. Sodoma y Gomorra eran lugares donde la maldad había echado raíces profundas. Sus habitantes se habían entregado a toda clase de perversiones y pecados que clamaban al cielo. La violencia, la injusticia, la soberbia y la inmoralidad sexual eran moneda corriente en sus calles. Los extranjeros no eran bienvenidos, y la hospitalidad, que era sagrada en la cultura del Oriente Medio, había sido completamente abandonada. A medida que pasaba el tiempo,
Lot se vio cada vez más involucrado en la vida de la ciudad. Eventualmente llegó a sentarse en la puerta de Sodoma, una posición que indicaba que había alcanzado cierto estatus político y social en la comunidad. Sin embargo, su alma justa se atormentaba día tras día al presenciar los actos impíos de sus vecinos. Las Escrituras nos dicen que Lot era un hombre justo que sufría al ver la conducta licenciosa de aquellos malvados, pero parecía incapaz de separarse completamente de ellos. Un día, la situación en la región se volvió aún más complicada cuando estalló una guerra entre varios reyes. Kedorlaomer, rey de Elam, junto con sus aliados, invadió la región del Valle del Jordán y saqueó las ciudades, llevándose prisioneros y botín. Entre los cautivos se encontraba Lot, quien fue capturado junto con toda su familia y sus posesiones. Cuando Abraham recibió la noticia de que su sobrino había sido tomado prisionero, no dudó ni un momento en organizar una expedición de rescate. Con 318 hombres entrenados, nacidos en su casa, Abraham persiguió a los invasores hasta Dan y luego más allá, dividiendo sus fuerzas para atacar durante la noche. Dios bendijo sus esfuerzos, y Abraham logró una victoria completa, recuperando no solo a Lot y su familia, sino también a todos los otros prisioneros y sus bienes. Después del rescate, Lot regresó a Sodoma, aparentemente sin haber aprendido la lección que Dios había intentado enseñarle a través de su cautiverio. Su corazón seguía dividido entre su herencia espiritual como descendiente de Abraham y la atracción que sentía por la vida en las ciudades impías de la llanura. Mientras tanto, en las regiones celestiales, Dios contemplaba la creciente maldad de Sodoma y Gomorra con divina tristeza. El clamor contra estas ciudades había llegado hasta su trono, y había llegado el momento del juicio. Sin embargo, en su misericordia infinita, Dios decidió revelar sus planes a Abraham, su siervo y amigo. Una tarde, mientras Abraham descansaba junto a los robles de Mamor, 3 visitantes aparecieron en el horizonte. Abraham corrió a recibirlos con la hospitalidad característica de los hombres justos de aquella época, sin saber inicialmente que estaba recibiendo al Señor mismo acompañado de 2 ángeles. Después de ofrecerles refrigerio y descanso, los visitantes revelaron que Sara, la esposa de Abraham, concebiría un hijo en su vejez, cumpliendo así la promesa divina. Pero había otro propósito en aquella visita celestial. Cuando los ángeles se prepararon para continuar su camino hacia Sodoma, el Señor reveló a Abraham sus intenciones. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Abraham, comprendiendo inmediatamente las implicaciones para su sobrino Lot, se acercó al Señor con una intercesión que demostraría la profundidad de su relación con Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío?, preguntó con reverencia, pero también con valentía. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en él? La respuesta divina fue inmediata y llena de misericordia. Ansí hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero Abraham, conociendo la realidad moral de aquellas ciudades, continuó intercediendo, reduciendo gradualmente el número en 45, 40, 30, 20 y finalmente 10. En cada ocasión, Dios mostró su disposición a perdonar toda la ciudad si se encontraba siquiera ese pequeño número de personas justas. Mientras esta intercesión celestial tenía lugar, los 2 ángeles habían llegado a Sodoma al anochecer. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad, cumpliendo probablemente con sus deberes cívicos, cuando vio a los extranjeros acercarse, reconociendo inmediatamente que eran viajeros que necesitaban hospedaje, y conociendo los peligros que enfrentarían. En las calles de Sodoma durante la noche,
Lot se levantó rápidamente y salió a su encuentro. Con profunda reverencia, Lot se inclinó rostro en tierra y les dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Los ángeles, queriendo probar tanto la hospitalidad de Lot como la maldad de la ciudad, respondieron inicialmente que preferían pasar la noche en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió encarecidamente, sabiendo muy bien lo que le sucedería a unos extranjeros indefensos en las calles nocturnas de Sodoma. Finalmente, los ángeles accedieron y fueron a su casa, donde Lot les preparó un banquete con pan sin levadura y todos los honores debidos a huéspedes distinguidos. Sin embargo, antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot. Sus intenciones eran abominables y violentas, exigiendo que lo entregara a sus huéspedes para satisfacer sus perversos deseos. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Gritaron: sácalos, para que los conozcamos. Lot salió a ellos, cerrando la puerta tras de sí para proteger a sus huéspedes, y trató desesperadamente de razonar con la multitud enloquecida. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, les suplicó. En su desesperación por proteger a los extranjeros bajo su techo, incluso llegó a ofrecer a sus propias hijas. Una decisión que, aunque comprensible en el contexto cultural de la hospitalidad sagrada, revela hasta qué punto la vida en Sodoma había distorsionado su juicio moral. Pero la turba no quería escuchar razones. Quita allá, le gritaron con furia. Este extraño vino para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot, intentando romper la puerta de su casa. En ese momento crítico, los ángeles extendieron sus manos, tomaron a Lot y lo metieron en casa con ellos, cerrando la puerta. Luego hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la entrada de la casa, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta sin poder encontrarla, con la ciudad sumida en el caos de aquellos hombres ciegos que tropezaban en la oscuridad. Los ángeles revelaron a Lot su verdadera identidad y misión. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lot salió inmediatamente a buscar a los hombres que habían de casarse con sus hijas, intentando convencerlos de la urgencia de huir. Pero cuando les habló del juicio inminente que se avecinaba sobre la ciudad, le parecieron como uno que se burlaba. No creyeron sus palabras, pensando que Lot había perdido la razón o que estaba jugando con ellos. Sus corazones estaban tan endurecidos por la maldad de la ciudad que no podían concebir que Dios realmente fuera a juzgar sus pecados. Cuando rayó el alba, los ángeles apresuraron a Lot con una urgencia que no admitía demora. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero, incluso en ese momento crucial, Lot titubeaba. Su corazón estaba tan apegado a su vida en Sodoma, a sus posesiones y a la comodidad que había construido allí, que no podía decidirse a partir. Viendo la vacilación de Lot, los ángeles, por misericordia de Jehová hacia él, tomaron por la mano a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. No fue una salida voluntaria y decidida, sino un rescate divino de un hombre cuyo corazón estaba dividido entre la justicia y el mundo. Una vez fuera de los muros de Sodoma, uno de los ángeles le dio a Lot instrucciones claras y terminantes. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte,
no sea que perezcas. Era una orden simple, pero que requería fe absoluta y obediencia inmediata. Lot, sin embargo, aún no comprendía completamente la magnitud del juicio que estaba por desatarse. Con temor en su voz, respondió al ángel: «Ah, no, yo te ruego, señor mío. He aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia, que has hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca. Para llorarla, la cual es pequeña. Escapa ahora ya. No es ella pequeña, y vivirá mi alma». El ángel, en su misericordia, accedió a la petición de Lot. «He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Por esta razón, aquella pequeña ciudad fue llamada Zoar, que significa pequeña. Lot se apresuró hacia Zoar con su familia, y cuando el sol salía sobre la tierra y ellos llegaron a la pequeña ciudad, comenzó el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Jehová hizo llover sobre estas ciudades azufre y fuego desde los cielos. No fue una destrucción gradual, sino una aniquilación completa y súbita, que transformó toda la región en un desierto humeante. El suelo se agrietó, las llamas se alzaron hasta el cielo, y un humo espeso como el humo de un horno cubrió toda la llanura. Las ciudades que habían sido prósperas, centros de comercio, se convirtieron en cenizas en cuestión de horas. Los gritos de los habitantes se perdieron en el rugido del fuego celestial, y toda la vegetación de la región se marchitó instantáneamente. Pero en medio de esta destrucción apocalíptica, ocurrió una tragedia personal que marcaría a Lot para siempre. Su esposa, cuyo nombre no nos ha sido revelado en las Escrituras, no pudo resistir la tentación de mirar hacia atrás. Quizá pensaba en los amigos que había dejado, en la casa que había construido, en las comodidades que había perdido, o tal vez simplemente la curiosidad fue más fuerte que la obediencia. Cuando volvió su rostro hacia Sodoma para contemplar la destrucción, instantáneamente se convirtió en una estatua de sal. Su desobediencia a la clara instrucción angelical le costó la vida, y Lot perdió no solo su hogar y sus posesiones, sino también a su compañera de toda la vida. La sal, que en aquella región era abundante debido a la proximidad del Mar Muerto, se convirtió en el monumento eterno de las consecuencias de mirar hacia atrás cuando Dios nos llama a avanzar. Abraham, desde las alturas de Hebrón, vio el humo que subía de la tierra como el humo de un horno, y su corazón se llenó de dolor al pensar en su sobrino. Pero Dios se había acordado de Abraham, y por amor a él, había librado a Lot de la destrucción, aunque no pudo salvar a la esposa de éste debido a su propia desobediencia. Lot, ahora viudo y traumatizado por todo lo que había perdido, tuvo miedo de quedarse en Zoar, el peso de ser el único superviviente masculino de su familia, la pérdida de su esposa de manera tan dramática, y el terror de haber presenciado el juicio divino lo llenaron de una paranoia que lo llevó a buscar refugio en las montañas. Precisamente, el lugar al que los ángeles le habían dicho originalmente que huyera, se estableció en una cueva en las montañas junto con sus dos hijas, las únicas otras supervivientes de su familia. Allí, en la soledad y el aislamiento, lejos de toda civilización, Lot intentó reconstruir su vida, pero el peso de sus decisiones pasadas y las pérdidas sufridas habían quebrantado su espíritu. Sasai, viendo que estaban completamente aisladas del mundo y creyendo que no había otros hombres en la tierra para perpetuar el linaje de su padre, concibieron un plan desesperado y moralmente cuestionable. En 2 noches consecutivas, embriagaron a su padre y se acostaron con él, buscando preservar la descendencia familiar. De estas uniones
nacieron Moab y Benami, quienes se convertirían en los antepasados de los moabitas y los amonitas, pueblos que posteriormente tendrían relaciones complejas y a menudo conflictivas con los descendientes de Abraham. Este part, final de la historia de Lot, muestra cómo las decisiones tomadas con base en la apariencia externa y el beneficio temporal pueden llevarnos por senderos que jamás hubiéramos imaginado recorrer. El hombre que había comenzado su jornada caminando junto al gran patriarca Abraham, aprendiendo los caminos de Dios y participando de las bendiciones divinas, terminó sus días en una cueva, marcado por la tragedia y las decisiones equivocadas. La historia de Lot sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de tomar decisiones basadas únicamente en lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, sin buscar la guía divina. Su elección del Valle del Jordán, porque era de riego, como el huerto de Jehová, ilustra cómo las apariencias pueden engañar y cómo la prosperidad externa no siempre indica la bendición de Dios. También nos enseña sobre las consecuencias de la asociación con la maldad. Aunque Lot mantuvo su integridad personal y las Escrituras lo llaman justo, su decisión de vivir entre los impíos trajo sufrimiento no solo a él, sino a toda su familia. Su esposa perdió la vida, sus futuros yernos perecieron en la destrucción, y él mismo terminó viviendo en circunstancias que jamás hubiera elegido si hubiera podido prever las consecuencias. La narrativa de Lot nos recuerda que Dios es tanto misericordioso como justo. Su rescate de Lot de la destrucción de Sodoma demuestra que Dios no olvida a los justos, incluso cuando han tomado decisiones pobres. Pero también nos muestra que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen después de nosotros. La figura de Lot permanece en la historia bíblica como un ejemplo complejo de la naturaleza humana. Un hombre justo que luchó con las tentaciones del mundo, que tomó decisiones basadas en criterios humanos en lugar de buscar la voluntad divina, y que experimentó tanto el rescate misericordioso de Dios como las consecuencias naturales de sus elecciones. Su historia resuena a través de los siglos como un llamado a la vigilancia espiritual, a la importancia de buscar la guía divina en nuestras decisiones, y a recordar que la verdadera prosperidad no se mide por la abundancia material o la comodidad terrenal, sino por caminar en los propósitos eternos de Dios, como hizo su tío Abraham, quien permaneció fiel hasta el final y se convirtió en el padre de muchas naciones. Así termina la historia de Lot, el sobrino de Abraham, un relato que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades, recordándonos que las elecciones que hacemos hoy determinarán no solo nuestro destino, sino también el legado que dejamos para las generaciones futuras.